Buenos días, soy el licenciado en fisioterapia Carlos Alberto Vélez González. El día de hoy vamos a ver la clase de amputaciones y sus generalidades. Esto para la materia de fisioterapia en reumatología y ortopedia de la licenciatura en fisioterapia y rehabilitación. Vamos a comenzar por definir qué es una amputación. Esta consiste en la remoción o separación de una extremidad afectada a través de uno o más huesos. Esta se debe realizar siempre en forma perpendicular al eje longitudinal del miembro. Hay diversos mecanismos de producción para una amputación, sin embargo los más comunes son las enfermedades vasculares, los traumatismos y las infecciones. Como el primer mecanismo para una amputación tenemos a las enfermedades vasculares. Estas van a representar la causa más frecuente de una amputación en pacientes geriátricos. La mayoría de los pacientes geriátricos llega a presentar arteriosclerosis, la cual se caracteriza por el aumento del grosor, el endurecimiento y la pérdida de elasticidad de las paredes vasculares. Esto se va a complicar aún más cuando hay una aterosclerosis, la cual se define como el acúmulo de grasa, de colesterol o de placa. Esto nos va a generar una obstrucción o limitación del flujo sanguíneo y por ende va a causar una isquemia, la cual nos va a generar que no haya oxigenación suficiente en los tejidos y puede llevar o generar una necrosis, teniendo como consecuencia la amputación de una extremidad o de un miembro. Después tenemos a los mecanismos de amputación por traumatismos. Esta amputación es producida por un agente externo y se define como la separación total del segmento o del miembro del resto del cuerpo. Es muy común que en una amputación incompleta o parcial pueda quedar algo de tejido blando o tejido conectivo. Las amputaciones por traumatismos se pueden llegar a reimplantar, sin embargo, tienen que cumplir con ciertas características para poder realizar este procedimiento. Estas características las vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Los procesos infecciosos también son una de las causas más comunes para una amputación. Específicamente vamos a encontrar este tipo de amputaciones en pacientes diabéticos. ¿Por qué? Gracias a la neuropatía diabética, que es la pérdida de sensibilidad o una alteración en la sensibilidad, los pacientes pueden llegar a golpearse e incluso llegar a lastimarse al momento de estar cortándose las uñas. Al no tener la sensibilidad normal, no detectan ese tipo de lesiones, por lo cual se puede llegar a infectar y puede llegar a ocasionar la amputación de un miembro o de una extremidad completa. Los mecanismos que mencionamos son los más comunes, sin embargo existen otros dos tipos de mecanismos que pueden llegar a generar una amputación. Tal es el caso de los tumores. La amputación por tumores afecta principalmente a jóvenes y se realiza para eliminar tumores malignos y para evitar la metástasis. Tal es el caso de una neoplasia, que es una masa de tejido anormal que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Los médicos tratan solo de eliminar esta masa de tejido anormal. Sin embargo, cuando está afectando alguna extremidad o alguna parte del cuerpo humano y esta pone en riesgo la vida del paciente, lo mejor sería amputar completamente dicha extremidad para evitar una metástasis y propagación de dicho tumor. Tenemos también las amputaciones por defectos congénitos. Estas amputaciones son producidas por posibles secuelas de los agentes teratógenos. Esto se refiere a la exposición a la radiación o al consumo de sustancias o de fármacos durante la etapa de embarazo. Vamos a encontrar aquí dos posibles tipos de amputaciones. La primera es congénita, la cual nos va a indicar que el bebé nació sin alguna extremidad, y la otra es por una mutación genética en la cual el miembro o la extremidad no son funcionales y por ende
se requiere una amputación. Como ya lo había mencionado, las amputaciones se pueden llegar a reimplantar, sin embargo tiene que cumplir con ciertos factores para que esto sea posible. El primero es que el plazo de isquemia sea inferior a 6 horas. Este tiempo se puede llegar a alargar hasta 20 horas si se realiza una isquemia fría. Una isquemia fría es cuando la parte amputada o la extremidad amputada se mantiene en un ambiente hipotérmico de aproximadamente 4 grados centígrados. Esto para alentar o reducir el metabolismo y evitar la muerte celular para que la extremidad o el miembro pueda ser reimplantado sin problema. También es importante tener un buen estado de conservación. La extremidad al momento de ser amputada tiene que ser puesta en un ambiente hipotérmico, como ya lo había mencionado. Si no se puede medir la temperatura a los 4 grados centígrados, bien se puede poner en una bolsa seca y sumergirla en hielo. Otra característica es que debe de haber una ausencia de lesión vital o de shock grave. Esto lo podemos tomar como ejemplo si un paciente tuvo un accidente automovilístico en el cual tuvo una lesión en el miembro inferior, específicamente una fractura de fémur. Si el paciente llegó a afectarse la arteria femoral, esto está poniendo en riesgo la vida. Y al momento de llegar a urgencias, lo más importante es salvar la vida del paciente y descartar la reimplantación. Los médicos optan por el bienestar y la salud del paciente, aunque se tenga que quitar el miembro afectado. Y por último, que haya un buen estado del miembro a reimplantar. Otra vez podemos tomar el ejemplo del paciente con una amputación de miembro inferior. Si la parte amputada no se encuentra en buen estado o tiene algún tipo de lesión la cual la haría inservible al momento de reimplantar, entonces no se opta por realizar este procedimiento, ya que lo mejor sería colocar alguna prótesis en un futuro. Continuamos con la clasificación según el nivel de amputación según Schwartz. Antes que nada, cabe mencionar que una amputación que pasa por la línea interarticular es conocida como desarticulación, mientras que si la amputación no pasa por la línea interarticular y pasa simplemente por el hueso es conocida como una amputación transarticular. Vamos a comenzar con la desarticulación interescapular torácica, la cual va a afectar la articulación glenohumeral, pero también va a afectar a los huesos de la escápula, la clavícula y parte de la caja torácica. Enseguida tenemos a la desarticulación del hombro, la cual afecta la articulación glenohumeral. En esta se tiene que realizar una amputación separando la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Tenemos después a la amputación por encima del codo. Esta, como ya lo mencioné, se llama amputación transarticular, ya que no está pasando por ninguna línea interarticular. Tenemos a la desarticulación del codo. Aquí se está afectando la articulación tanto húmero-radial, húmero-cubital y radiocubital proximal. Tenemos la amputación por debajo del codo. Como ya había dicho, es una amputación transarticular y en este caso va a afectar a dos huesos diferentes, los cuales son el cúbito y el radio. Y por último tenemos a la desarticulación de la muñeca, que afecta a la articulación radiocubital distal como a los huesos del carpo. Aquí podemos observar una imagen con un paciente que sufrió una amputación interescapulotorácica. Aquí se puede observar la prótesis y cómo está haciendo las funciones o ayudando a las funciones de la escápula, de todo el miembro superior y de la caja torácica. Tenemos una imagen aquí de una desarticulación del codo. Como ya lo había mencionado, se ve afectada la articulación glenohumeral, separando
a la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Tenemos ahora en la siguiente imagen una amputación por encima del codo y una desarticulación del codo. Como podemos observar, aquí se ven afectadas las articulaciones, las tres articulaciones, húmero radial, húmero cubital y la radiocubital proximal. Y por último, tenemos una desarticulación de la muñeca. Como ya les había mencionado, aquí se va a afectar la articulación radiocubital distal y los huesos del carpo. A continuación vamos a ver las amputaciones propias de la mano, las cuales vamos a dividir en tres o a clasificar en tres. La primera es la desarticulación interfalángica distal y proximal. Como lo menciona su nombre, afecta a las falanges tanto distales como proximales, pero al ser una desarticulación, esta nos indica que va a pasar específicamente por la interlínea articular. Después tenemos la amputación transmetacarpiana, la cual, como nos indica también su nombre, nos dice que va a pasar por en medio de los huesos metacarpianos sin afectar una articulación como tal. Y por último tenemos a la amputación transcarpiana, la cual afecta a los huesos del carpo. En esta amputación se puede llegar a retirar, se pueden llegar a retirar todos los huesos del carpo o simplemente retirar los huesos que ya no van a tener ningún tipo de función o que el médico considere que ya no van a ser funcionales al momento de realizar alguna actividad. Continuamos ahora con la clasificación del nivel de amputación según Schwartz, pero de los miembros inferiores. Comenzamos con una hemipelvectomía, la cual es una cirugía o una amputación poco común. En esta se va a desarticular la articulación de la cadera y a su vez se van a remover músculos de la pelvis. Tenemos después a la desarticulación de cadera, la cual va a afectar solamente a la cabeza del fémur con el acetábulo. Tenemos a la amputación del muslo con muñón corto, mediano y largo. Esto se refiere a que la amputación se va a generar por debajo de la cabeza femoral, sin embargo, todo va a depender del nivel del muñón. Esta también es conocida como una amputación transarticular. Tenemos la amputación supracondilia, la cual se genera por arriba de la articulación de la rodilla. Tenemos a la desarticulación de la rodilla como tal, que afecta a la articulación femorotibial. Y tenemos una amputación de la pierna con muñón corto, mediano y largo, también conocida como una amputación infracondilia. Cabe mencionar aquí que cuando hay una afectación del miembro inferior y se tiene que realizar la amputación, los traumatólogos optan por realizar una amputación infracondilia o por debajo de la rodilla, ya que ésta va a conservar la movilidad de flexión y extensión y esto va a ayudar a que el paciente pueda adaptarse mejor a una futura prótesis. La amputación infracondilia o la amputación por debajo de la rodilla va a depender también del tamaño del muñón en la zona en que se realice. Y por último tenemos a la amputación transmaleolar o amputación de SMI. Esta se genera realizando una desarticulación de la articulación tibioperonea astragalina. Vamos a observar ahora las amputaciones específicas del pie. Estas son tres: la amputación de Chopard, la amputación de Lisfranc y la amputación transmetatarsiana. La amputación de Chopard se va a realizar conservando los huesos tanto del astrágalo como del calcáneo. La amputación de Lisfranc se va a realizar conservando los huesos del escafoides y del tarso. Y por último, la amputación transmetacarpiana se va a realizar a través de los huesos del metatarso.
muñón es el extremo cicatrizado de un miembro amputado. Vamos a encontrar aquí, o vamos a poder observar, mejor dicho, dos tipos de muñones. El muñón abierto, donde la piel no es cerrada al final del muñón y se requieren más de 2 operaciones para poder construir un muñón adecuado. Esto está indicado en heridas e infecciones traumáticas. Y el segundo es un muñón cerrado. Se realiza antes al paciente una evaluación y cuando se detecta que no hay peligro de alguna infección, lo ideal es cerrar el muñón de la amputación para que éste pueda cicatrizar bien y sea altamente funcional. Vamos a encontrar 6 características específicas para poder decir que un muñón es ideal. La primera es que el muñón debe de conservar su amplitud de movimiento articular de la articulación proximal. Como les había mencionado, los médicos o los traumatólogos prefieren realizar una amputación infracondilia, ya que se puede conservar la articulación de la rodilla y por ende los movimientos de flexión y extensión. Esto para la mejor adaptación a la prótesis en un paciente. Después encontramos que el revestimiento cutáneo debe de estar bien nutrido. Es muy importante, ya que la piel en un muñón puede ser muy sensible y puede ser causante de úlceras o incluso de infecciones. Esto se puede complicar aún más en pacientes diabéticos, en los cuales la piel es mucho más sensible. También la forma del muñón debe de ser una forma cónica o semicónica para que éste se adapte mucho mejor a una futura prótesis. El muñón debe tener suficiente movilidad y fuerza de palanca para poder realizar todos sus movimientos fisiológicos con la prótesis. Esto nos va a ayudar mucho más a poder reeducar la marcha o reeducar alguna actividad que se haya perdido al momento de realizar la amputación. Debe de tener suficiente irrigación sanguínea y el nervio debe estar cortado correctamente. Aquí es muy importante mencionar que el nervio debe de estar cortado 6 centímetros por encima de la amputación. Esto para evitar después algún tipo de alteración de sensibilidad o el también conocido miembro fantasma. Y por último, que el muñón no debe de ser doloroso y debe de cicatrizar en el lugar adecuado. Es muy común encontrar adherencias en los muñones cuando estos no cicatrizaron correctamente y en el lugar adecuado. Esto va a complicar mucho más la rehabilitación y por ende la readaptación a la marcha o a las actividades de la vida diaria. Por último, aquí tenemos dos imágenes de las cuales se podrían considerar muñones adecuados con las características que antes mencionamos. Esta clase se enfocó más que nada en mostrar las características principales de una amputación. El abordaje fisioterapéutico lo vamos a ver en un video siguiente, en el cual plantearemos cuál es el tratamiento adecuado o cuáles son las fases de tratamiento para poder rehabilitar a un paciente con amputación. Gracias por su atención y si tienen alguna duda pueden guardarla y en la clase o videollamada de retroalimentación que realizaremos con gusto se las responderé.